Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Es martes de Comando Norte, en un día donde me parece que los cielos no hacen honor a su fama. Nacho Carretero en Coruña, donde creo que luce un sol espléndido. Buenos días. Buenos días. Ya te iba a decir impropio, pero no, propio de Coruña. Propio. Porque últimamente cada vez que me preguntas te digo que hace muy buen tiempo. Es verdad. Yo siempre tengo la sensación que ya se está doblando el mapa. Cielo azul y temperaturas suaves. Vale, ¿y todo bien en casa? Todo correcto, todo correcto. Vale. Y Aitana Castaño, que está en Radio Asturias, donde pasa 3/4 de lo mismo, también hace sol. Hace sol y 22 grados, ¿qué os parece? Me encanta, Estamos aquí como si fuera la esto ronda, Caribe de como repente. la ronda de temperaturas. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vale. Vamos bien. A ver si os voy a ver dentro de poco, ¿eh? Tengo que decir. Venga, estás tardando, pero Vale. Asegúrate de que sea un día que Nacho esté aquí también conmigo. Sí, por favor. Por favor. Sobre ser todo si vas a complicado. traer comida. Que siempre trae queso. Es Claro. que los oyentes lo sepan. Aitana es tan Y yo generosa me lo pierdo. que siempre que viene nos trae queso. Y eso es una maravilla. Una buena costumbre. Oye, ¿alguna vez habéis fantaseado con tener una casa tan cerquita de la playa que saques los pies por la puerta y estés prácticamente tocando la arena? Yo tengo un amigo que siempre dice, yo quiero una casa sencillina con embarcadero. Pues sí, yo aspiro a una casa sencilla con embarcadero. Claro, puede ser una casa sencilla con embarcadero, ¿eh? Claro, Vale. sí. Claro. A ver, yo me imagino, por imaginar, ¿eh? A ver, me encantaría en la costa mediterránea, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero imaginaos, para no hablar de Asturias, vamos a hablar de Galicia, una ría de ahí, de esas rías altas gallegas, con una casina que da a esa ría, con esos amaneceres y esos atardeceres, bueno, a mí me parece, vamos, plan perfecto. No Bueno, sé. en realidad esa es la casa de mis abuelos, donde yo crecí, pasé bueno. todos los veranos Claro, entonces ahí. tú no has necesitado fantasear. Claro, yo lo he vivido toda la vida. Es verdad que eso que justo definías ahora, Ángeles, de abrir la puerta y casi tocar la arena, lo que aquí en Galicia nos suele venir a la cabeza es, ley de costas. Y Claro. no es por lo que vayamos a hablar hoy, que también, sino que precisamente se ha abusado tanto durante tantos años de La construcción. Exacto, de construir a pie de playa. Se han estropeado tantas playas que uno cuando piensa en eso le salta eso. Y precisamente tiene otro lado de la moneda, que es lo que vamos a hablar hoy, que me parece súper interesante además. Pues Yo también pensé que ibas a decir, Nacho, que en el norte, por ejemplo en Asturias, lo que pensamos es que en vez de pisar a arena tienes que tener cuidado porque igual hay un barranco que te lleva al mar Cantábrico, hay que tener cuidado. Vamos a hablar de costas. Hoy ya lo avanzaban aquí mis compañeros, por eso les hacía yo la pregunta, de todas las costas, pero especialmente vamos a hablar de la costa mediterránea, porque si ustedes viven o veranean por allí, tal vez hayan notado que su playa, se ha hecho más estrecha. Cada vez hay menos arena en las playas, que tiene menos arena, que hay menos sitio para poner la toalla, que el mar se va comiendo poco a poco la playa. En la Comunidad Valenciana entre el 60 y el 70% de los arenales están desapareciendo y en muchas ocasiones eso llega a erosionar hasta las casas. Por ejemplo, la casa de los abuelos de Javier Cremades, al sur de Gandía, que hoy nos acompaña desde Radio Valencia. Javier, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. Tu casa familiar en la playa de Belreguard está ahora debajo del mar, o sea, ¿se la comió el mar? Sí, eso fue cerca de los años 50, una casa que se construyó a principios del siglo pasado y, bueno, como consecuencia de la construcción del puerto de Gandía, un espigón de 1 kilómetro, de más de 1.100 metros, construido dentro del mar, lo que hizo fue romper, hizo el efecto barrera, que es romper las corrientes marinas que arrastraban la arena de norte a sur. Uh-huh. Esto supuso, según los estudios realizados por la Autoridad Portuaria de Valencia y el Ayuntamiento de Gandía, que la playa norte de Gandía ha crecido 250 metros de anchura hacia el mar, o sea, ha entrado dentro del mar en 250 metros. ¿Qué ha ocurrido? Que esa arena no ha llegado a las playas del sur. Entonces, pues ha pasado eso, que poco a poco se van erosionando. Claro. Y al final, pues vino un temporal y se llevaron las casas que habían en primera línea, pero casas construidas dentro de la propiedad privada. Es decir, en aquella época o antes, cuando se construyó el puerto, delante de esas casas habían 170 metros de dominio público. Claro. Y eso desapareció.
Quiero decir, como habéis comentado que se ha abusado de la construcción pero y demás, ya hemos dicho que no era el caso, ¿eh? Bueno, no, pues claro, es que no. Quiero decirte que ese 60-70% de arenales que están desapareciendo es porque la arena ya no llega a las playas. Claro, cambia el paisaje y lo que antes sí que se respetaba a nivel de costa, ahora por el Claro, cambio de la erosión queda... Claro, puedes estar... Pero es que la arena y los limos que alimentaban las playas desde hace miles de años está siendo retenida en los embalses. España ha pasado de 50 embalses a mediados del siglo pasado a 1.250. El delta del Ebro está desapareciendo. Sí. O sea, todo esto no es provocado por la construcción. Esto está provocado por infraestructuras que son necesarias para el bien común, pero que no se ha tenido en cuenta que sean sostenibles. Claro. Cuando desaparece una casa es una vida. O muchas vidas, o muchas vidas, porque en este caso no sé si era la casa familiar, donde vivíais o donde ibais a pasar el verano, no lo sé. Cuando desaparece una casa, ¿qué desaparece para vosotros? Mira, en Somos Mediterránea, que somos un grupo de interés de la Generalitat Valenciana, somos como un movimiento social que agrupa 54 asociaciones de toda España. Todos, o sea, hay diferentes problemáticas, ¿no? Sí. Pero hay una que es común, que es que me han quitado la vida, lo que has comentado, historia, ¿no? Sí. La historia, ¿no? Porque una casa no solo son paredes y ladrillos. Una casa es como el marco de un cuadro, las tapas de un libro, ¿no? Que dentro esconden o protegen un hogar que está lleno de historias y de vivencias, sentimientos, lazos afectivos que se transmiten de generación en generación. Y cuando pasa esto nos preguntamos, ¿quién puede tener el derecho moral de despojar a una familia de su hogar? De su casa. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa, pero para que los oyentes ya se vayan situando, la desaparición de la que estamos hablando, de la casa de Javier Cremades, la ha llevado a convertirse en portavoz de la asociación Salvem les Platges al Sud de Gandia, que forma parte del grupo de interés de la Generalitat Valenciana Somos Mediterránea, en la que están representadas más de 50 playas que comparten problemas y que comparten amenazas parecidas a estas que ahora empezábamos a esbozar con Javier, porque el litoral español lo regula la Ley de Costas, que se aprobó en 1988, y desde entonces, como todos sabemos, ha llovido muchísimo. En un día en el que otro temporal está azotando el Mediterráneo, preguntarnos cómo proteger un territorio tan vulnerable como la costa, la verdad es que yo creo que tiene especial sentido. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos en el tema con Javier Cremades y con el Comando Norte. Hoy por hoy Magazine. Desde las terrazas de las casas de Playa Babilonia, en Guardamar del Segura, Alicante, el sonido del mar está muy presente. Lo está porque sin salir de estas terrazas puedes saltar directamente al mar. La playa, la arena, en menos de 30 años, ha desaparecido por completo. El terreno en el que están construidas estas casas pertenece al Estado y la prórroga de la concesión que permitió construir las casas en este suelo venció en 2018. Desde entonces, la demolición de estas viviendas está pendiente de producirse pese a la oposición de los propietarios que han ido impulsando diferentes iniciativas para intentar evitarlo. El pasado 15 de septiembre, de hecho, estaba previsto el inicio de las demoliciones. ¿Por qué no se produjo? Los vecinos han presentado una solicitud a la Consellería de Patrimonio para que declaren las casas bien de especial protección etnológico. Hasta que no se resuelva el expediente, la autoridad autonómica ha parado el derribo, porque si finalmente se tomase la decisión de proteger esas casas a nivel patrimonial, la demolición supondría un daño irreparable. No obstante, Costas insiste en la demolición. Por ahora, como les contamos, se ha parado el derribo. Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Ser podcast. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Escuchábamos a nuestra compañera Zaira González de Radio Orihuela contando la historia de las 60 casas de Playa de Babilonia en Guardamar del Segura, en Alicante, que iban a ser derribadas el 15 de septiembre, pero por ahora resisten, luchando para seguir en pie. Este caso, que ha tenido bastante repercusión este verano, nos ha hecho pensar en la Ley de Costas y en las excepciones que necesariamente ha de contemplar, porque no es lo mismo derribar, por ejemplo, el Hotel El Algarrobico en Almería que derribar las casas centenarias de un puñado de vecinos.
Está con nosotros Javier Cremades. Javier, vosotros representáis Somos Mediterránea, 54 asociaciones de vecinos de Playa de Babilonia, Gandía, de Denia, de las playas de Nules, de Torre la Sal. ¿Todos comparten el problema de la desaparición de los arenales? Todos. Eso es algo, prácticamente yo diría que el 99, el 100% de las asociaciones, o el problema que tenemos es que los arenales están desapareciendo. Y como consecuencia, la protección de las playas, la protección de las viviendas desaparece. O sea, no tenemos espacio. Claro, todo lo que había delante, que era arena hasta la orilla del mar, eso ha desaparecido. Está desapareciendo en algunos sitios más y en otros menos, ¿no? Y está provocando la vulnerabilidad de los municipios, ¿no? De las personas también, ¿no? Y otra cosa que me ha llamado la atención de lo que contaba nuestra compañera es la concesión. Es decir, ¿son casas que pertenecen al Estado con concesión a los particulares? Sí, bueno, el caso de Babilonia es un caso especial. Vamos, está en el municipio de Guardamar del Segura. Sí. Principios de siglo, año 1900, debido al aporte de sedimentos masivo del río Segura, se generan una serie de dunas que la arena, el viento va arrastrando la arena, entonces las dunas van creciendo y van moviéndose hasta el punto de invadir el municipio, o sea, poniendo en peligro las casas. Sí. Entonces, lo que se hizo es, a través, un ingeniero de montes, Francisco Mira, lo que hizo fue un proyecto de vegetalizar, digamos, de plantar árboles y demás en estas dunas para que no se movieran, ¿vale? Este proyecto fue muy exitoso. De hecho, tuvo las felicitaciones de universidades, de expertos y demás. Bueno, porque consiguió paralizar esto. Pero vieron que sobre el año 1920, que el mar, cuando se enfurecía, entraba dentro de la pinada y la salinizaba. Entonces, en vez de crear un muro, un espigón o una barrera para evitar eso, lo que pensaron es crear una línea de 100 viviendas. O sea, las casas como barrera. Como barrera, correcto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estas casas, claro, se construyeron sobre dominio público, ¿vale? Pero con una concesión indefinida. Entonces, las personas construyeron su casa, se la pagaron ellos, ¿vale? Y han vivido toda la vida ahí, ¿no? Y ahora lo que se dice es que estas casas son las que están provocando la erosión de la costa. Cuando durante todo este tiempo han sido barrera para que la costa no se erosionara. Sí, pero es que no es eso. Incluso, por ejemplo, hay un proyecto que se llama SCORE de la Unión Europea, que ha acabado ahora, que empezó en el año 2021 y ha finalizado el 20 de junio de 2025, es un proyecto de la Unión Europea con 9 millones de euros de inversión, y en el que participa la Universidad de Alicante. Sí. ¿Vale? Y lo que dice es que la influencia de las casas de Babilonia, hace un estudio sobre la playa de Babilonia y sobre la playa de Benidorm, y dice que su presencia impide la erosión de las plantas ubicadas en su trasdós. Es decir, está protegiendo la vegetación que hay detrás de ellas. Es decir, el derribo de las casas sería perjudicial para esa Totalmente. Vegetación que hay detrás, e incluso entiendo, no sé si para una carretera que pasara detrás. O sea, el mar avanzaría más. Claro. Efectivamente, o sea, el problema está en que los sedimentos del río Segura no salen. Entonces la playa se va erosionando. El problema es ese, y eso está pasando en toda España. Lo que pasa es que, Javier, mira, tú decías antes, planteabas un proyecto de renaturalización que se hizo, que al final, se hicieron las casas delante, pero en esos sitios como, por ejemplo, la Tu Playa, donde ya no existen esas casas, ¿se plantea la posibilidad de que existan esos proyectos de renaturalización, que sea la naturaleza, no sé de qué manera, la que pueda frenar ese avance del mar? ¿O no es posible en esa zona del Mediterráneo? Sí, en todo el Mediterráneo. O sea, no lo decimos nosotros. No sé, por ejemplo, el departamento de la Universidad Politécnica de Valencia, de costas y playas, de puertos, habla de existe ingeniería. O sea, no vamos a quitar los puertos y los embalses. Lo que sí que hay que hacer es traspasar esos sedimentos para que sean sostenibles. Y luego, aparte, hay ingeniería que permite, por ejemplo, el proyecto de la Unión Europea, SCORE, plantea una solución para la playa Babilonia, para las casas estas. O sea, no solamente es que hace el estudio, plantea una solución. O sea, soluciones hay en todos los sitios.
Y Lo Javier, que pasa es que no están ahí, hay proyectos que están ahí porque, vamos a ver, yo no sé el presupuesto que hay para las playas, me parece que son 60 millones de euros. Sin embargo, para incendios hay 1.000 millones. O sea, no hay presupuesto. Y los 1.000 millones para incendios parece que no son suficientes. O sea, Exacto, exacto. Sí, sí. Yo quería preguntarte, Javier, ¿cuál es el estatus entonces de las casas? ¿Son oficialmente de los propietarios, pero no se pueden tocar, no se pueden reformar? ¿Son del Estado? ¿En qué situación se quedan estas casas? Bueno, el caso de Babilonia, lo que es el suelo es del Estado y la construcción de la vivienda es de las personas, ¿vale? Por eso les obligan a costear el derribo. ¿A los propietarios? Sí, los Encima. propietarios tienen que costear el derribo. O sea, tienes ¿vale? que tirar O sea, tu propia casa. Claro, pero es que cuando entramos en los derechos fundamentales y demás, ¿qué más da que sea una concesión o que sea un título de propiedad? Ya. Es mi vida que está ahí dentro. Claro. Generaciones y tras generaciones, ¿vale? Y no provocan ningún daño. ¿Entiendes? No provoca ningún daño. Bueno, más bien ¿Qué al contrario, necesidad? por lo que estás diciendo. No, claro, no. Y eso este informe ahora mismo es de la Unión Europea, publicado ahora. Porque, por ejemplo, en la casa, vuestra casa familiar que desapareció, que se la comió el mar, ¿vosotros ahí recibisteis algún tipo de indemnización o nada? ¿La perdisteis y se acabó? Se perdió. Y yo estoy hablando de la casa de mis abuelos, era la época franquista. Pero ahora pasa lo mismo. O sea, ahora el Estado sí adelanta el dominio público y te coge tu casa y te la introduce en dominio público. Tú tienes tu título de propiedad inscrito en el registro de la propiedad, tu escritura, has pagado tus impuestos y lo que hace el Estado es quitarte el título de la propiedad. Entonces, ellos dicen que te indemnizan dejándote estar ahí hasta 70 años. Pues tú dirás, bueno, te dejan 70 años. No, un momento. Ya. Me están pagando con un derecho que yo ya tengo. Claro. O sea, tú no me estás pagando. ¿Vale? Lo que ocurre es que hay una sentencia del año 91 y el gobierno, bueno, los diferentes gobiernos se acogen a esta sentencia. Pero es que hay otra del 2011 que dice que el propietario tendrá que decidir si cobra cómo cobra, si en especie o en dinero o lo que sea. O sea, que tumba la sentencia del año 91. Porque claro, es que, a ver, que alguien me explique a mí cómo me pagan con un derecho a vivir que yo ya tengo. Y además limitado. Claro. En el tiempo, Es sí, absurdo. sí. Aitana, ¿qué querías preguntar? No, yo es que decía que, porque estos días, Eva Cruz nos fue mandando información sobre el caso de Javier y nos enseñó una foto que sale una tía de Javier, creo que sí. que sale, se ve el mar lejos de su casa, de la casa familiar, como a 80, 100 metros debe estar más o menos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, creo que me produce hasta un poco de congoja pensar cómo se fue perdiendo el arenal. Exacto, cómo fueron viendo venir y cómo fue esa marcha de esa casa, cómo lo vivieron ellos. Fue de un día para otro, tuvieron, no sé si les dio tiempo, porque fue en pocas décadas, ¿no? Cómo comió el mar esa arenal. Sí, bueno, la fotografía que habéis visto es del año 1940. Que es preciosa además esa foto. Es del año 1941. Y en el 47 es cuando viene un temporal y se lleva las casas, ¿vale? A veces hay temporales tremendos, como ha pasado con la Dana del año pasado en Valencia, o sea, cosas excepcionales, ¿no? Que la suerte fue que era en invierno, no había nadie allí, ¿vale? Entonces, desaparecieron las viviendas. El mar avanzó y se quedó, pues, a la altura, cuando retrocedió el mar, cuando se sentó todo, estaba a unos 20 metros de las viviendas. Ahora actualmente están dentro del mar. Y cuando depende de los años, ves los cimientos de todas esas viviendas. Que os mandé las fotografías. Es que, ojo con el Mediterráneo, decimos el Cantábrico, el Mediterráneo, sí, que parece que no, y mira. Pero hay una cosa que me parece importante, y estaba hablando mucho de los sedimentos y de los embalses, Javier, porque es verdad que sí que hablamos del cambio climático que existe y que está, y que sube el nivel del mar. Claro que sube el nivel del mar, pero claro, hay una parte de trabajo humano que contribuye a esto, y por lo que tú dices, claro, todo lo que se hace de canalización artificial de los ríos, o de encauce artificial de los ríos, pasa que hay como una segunda parte de la obra que no se ha hecho. Es decir, la primera parte en el encauce artificial bien, pero claro, se han olvidado de los efectos que esto tiene. Claro. Y se lavan las manos. Se lavan las manos. Claro, es como si no estuviera la obra terminada. Claro. O sea, el cambio climático está ahí, es otra amenaza. Entonces, si seguimos desprotegiendo, o
somos totalmente vulnerables al cambio climático. Pero es que el problema, digamos, no es el cambio climático, que lo es, Que ¿no? también, claro. Pero que si no hubiera ocurrido, o sea, si, por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra, si se pierde 1 metro de línea de costa, de ribera del mar, se tiene que reponer, se tiene que solucionar. Aquí no. Aquí el mar avanza, pues las playas al norte, por ejemplo, Valencia, Sagunto, no sé, muchos que tienen el puerto, la playa que está al norte de las, o aguas arriba de las corrientes va creciendo y las de abajo van erosionando. Mira, cuando vino el Gloria, las playas estas que están al sur de Gandía, el mar destrozó el paseo marítimo. Pues bueno, vino Costas, o sea, demarcación de costas, o la Dirección General de la Costa y el Mar, que es del MITECO, y lo que hizo fue acabar de destruir espacios del paseo marítimo, y lo que no retranqueaba lo tuvo que pagar al ayuntamiento. Y esto es por 4ª vez ya. Claro. O sea, tú me destrozas a mí y encima me tengo que pagar yo el destrozo. Y además me quitas espacio. Claro. Y O sea, si vas subiendo la costa hacia arriba, yo conozco bien, por ejemplo, la costa del Maresma, que es la costa del norte de Barcelona, que está pasando exactamente esto. Ahí no hay casas tan cerca, pero hay la primera línea de tren que se construyó, que es la que une Barcelona con Mataró, y que está teniendo serios problemas ya, porque antes tú ibas en el tren y a tu derecha, si ibas hacia Mataró, tenías playas y arenales largos, y ahora a tu derecha tienes unas rocas que caen directamente al agua. Es decir, que está pasando en todo ese litoral. Es que parece como que a lo mejor es una visión un poco reduccionista, pero como que el Estado acometió unas obras, unas infraestructuras que por supuesto son necesarias, no tuvo en cuenta las consecuencias, claro, y cuando ocurrieron no las asumió o no se hizo cargo de ellas, los dejó un poco ahí como, bueno, pues lo siento, ahora hay que derribar eso. Sí, pero es que fíjate, cuando la Constitución, el dominio público, el mandato que tiene el Estado o la administración del Estado es proteger y mantener las características del dominio público. Sí. Y también tiene el derecho de reescribirlo, o sea, ¿me entiendes? Pero bueno, entonces si tiene la obligación de mantener las características del dominio público, lo que no puede hacer, como ha pasado ahora, por ejemplo, en Denia, es dejar que la playa se erosione, crear una nueva línea de deslinde, afectar a más de 3.000 propietarios y luego regenerar la playa. Ya, o sea, eso es así. ¿Y la ley de costas no da ninguna solución a esto? No, vamos a ver. La ley de costas ya en 2014, bueno, en 2009 hubo una asociación de afectados por la ley de costas que llevó la queja al Parlamento Europeo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el Parlamento Europeo, a través de los verdes, que hicieron el informe, Margareta Auken, que se llama el informe Auken, voy a citar solamente 2 puntos. Dice, la aplicación de la ley de costas del 88 no ha alcanzado sus objetivos de proporcionar una protección adecuada del medio ambiente costero, ni ha impedido la degradación medioambiental del litoral español. Es decir, la ley de costas no es medioambiental. Y luego dice, en lugar de resolver problemas medioambientales, ha creado graves problemas sociales y de inseguridad jurídica para los numerosos ciudadanos europeos. Uh-huh. A raíz de este informe, el año 2013 se hace una reforma de la ley. Y el Consejo de Estado, una vez hecha la reforma, dice que reconoce que la reforma no resuelve los problemas de fondo, uh-huh, y sugiere la oportunidad de redactar una nueva ley de costas alineada a las directrices europeas. Y señala que debe corregir los problemas sociales y jurídicos y armonizar la legislación. O sea, quiero decir, uh-huh, que la ley de costas no ha valido para dar una solución medioambiental y lo que ha hecho es quitar derechos a los ciudadanos. Javier Cremades, tengo que dejarlo aquí. A mí me ha parecido muy interesante, porque hemos estado viendo todos estos días titulares en la prensa, hemos estado viendo fotografías y nos interesaba, y sobre todo para que los oyentes supieran exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Ha sido un placer compartir este rato de radio contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y mucho por ánimo. darnos voz. Esperemos, vamos a luchar por ello. Suerte. Nacho, gracias. Aitana, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Cuídense. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.